Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Tengo el placer de contar con Nacho y Anfisa. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal? Hola, Buenas encantada tardes, de nuevo gracias. veros. Bueno, os tengo a vosotros, os veo muchísimo y hoy tengo la suerte y el placer de contar con Xavier Colas, periodista, corresponsal en Moscú, también colabora en Onda Cero, en Telecinco, en France 24. ¿Qué tal estás? Hola, muy bien, contento de estar de nuevo aquí. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la guerra de Ucrania y Rusia y bueno, quería conocer un poco tus impresiones en qué punto se encuentra la actualidad y también un punto desde tu posición, desde donde te encuentras, también un poco cómo se está viviendo en estos momentos. Bueno, yo creo que la guerra de invasión de Rusia contra Ucrania se encuentra en un momento difícil para los dos bandos, pero no hay que olvidar que quien en realidad se está jugando la existencia como país es Ucrania, mientras que en Rusia se están jugando un régimen, como mucho, es decir, eh, que una derrota en Ucrania o una misión de conquista fallida supusiese un golpe duro para el régimen. Eso es lo que se están jugando. Lo digo porque a la hora de ver cómo va la guerra, hay que recordar que para Ucrania, que era un país que iba a ser conquistado, su gobierno detenido o ejecutado, e instalado un gobierno títere, el seguir con vida como país un año y pico después ya era un éxito. En cuanto al momento actual en el que se encuentran las fuerzas, es verdad que se encuentran en, muy igualadas en el sur y en el este. En el sur principalmente porque, bueno, lo habréis hablado más veces, el suministro de armas occidental tuvo un enfoque incrementalista eh, y se basó básicamente en suministrar armas muy despacio para que las líneas rojas de Putin se fuesen borrando también muy despacio y nada sobresaltase ni provocase que nadie rompiese la baraja. Y en el este, porque en el este siempre hay una oportunidad. Es decir, en el este ya había una presencia rusa desde hacía mucho tiempo y hay unas buenas fortificaciones rusas, también ucranianas, ¿no? Entonces, es una manera de obligar a los ucranianos, cada vez que vemos un intento de avance ruso en el este, en realidad lo que están intentando es que los ucranianos no puedan destinar todos sus recursos al sur, que es donde los rusos en realidad se juegan las cosas. Por último, ¿por qué en el sur se lo juegan los rusos? Porque en el sur hay mucho menos sitio. Es decir, en el sur un avance ucraniano es de extrema gravedad para los rusos. Mientras que en el este no lo es, más allá de la gente que vive ahí, que no le importa lo más mínimo a Moscú, pero en el este hay muchísimo espacio hacia atrás y es muy fácil la retirada hacia posiciones incluso en territorio ruso. Y sin embargo en el sur es una auténtica ratonera. Es decir, cada apuesta militar que haga Rusia en el sur de Ucrania, en el norte de Crimea, para entendernos de otra manera, lo tiene que tener muy claro, porque no es de un sitio del que se pueda retirar uno fácilmente. Sabemos que es difícil pasar de Gerson a Crimea, que no hay muchos puntos. Básicamente detrás lo que tienes es el mar, ¿no? Entonces es muy fácil para Ucrania poco a poco ir perjudicando a las líneas de suministro y en un momento dado poner en jaque a parte de las tropas, no a todas, pero a parte de las tropas rusas que hay ahí. Así que la guerra está en un momento muy difícil para Ucrania, pero es un momento difícil desde el día en que empezó, porque Ucrania es la que se juega la supervivencia eh, como país. Y siempre hay un momento complicado en el sur para Rusia, porque no tiene, ahí sí que no tiene dónde esconderse. Nacho. Coincido, cuando uno evalúa la marcha de la guerra, tiene que analizarla con dos variables. Una es la territorial y la otra es la del balance de fuerzas. Lo que está haciendo Rusia es tratar de tener aprovechar una superioridad numérica en determinados puntos para tratar de tener un avance territorial grande, cosa que no la tiene. Estaba mirando las últimas cifras
el avance neto es 1,5 kilómetros. Sobre los 9 que avanzó netos, sobre netos, es sobre tierra en disputa. O sea que la ganancia real es 1,5 kilómetros y ahí es donde entra la segunda variable. ¿A qué costo? En el último mes ha perdido 100 tanques, que uno puede decir es mucho o es poco, salvo que lo ponga en contexto. Y el contexto es que Rusia produce 200 tanques por año. Es decir, que en un mes perdió la mitad de su producción anual o su reposición anual. Por lo tanto, coincido, Rusia está enviando todo lo que tiene, absolutamente todo lo que tiene, en el frente que va desde Kupiansk hasta Advivka, intentando frenar los golpes en la zona de Zaporilla, eh, y sin poder, y esto también es real, sin tener reservas para frenar el avance por el margen oriental del río Níper. Entonces lo que estamos viendo en este momento es como una cuerda que está tensa, y la realidad es que no sabemos en qué momento se va a romper, pero sabemos que este equilibrio no se puede sostener porque por un lado hay mucha presión y por el otro lado hay mucha resistencia, por un lado hay mucha pérdida y por el otro lado hay mucha fuerza. Entonces, sabemos que algo está por pasar, pero coincido en algo. Si miramos los objetivos, uno era sobrevivir, evitar que tomen su capital, seguir perdiendo territorio en cantidades notables, y lo está logrando. Del otro lado, el objetivo, bueno, porque es el opuesto, no se está cumpliendo, pero tampoco los objetivos alternativos, que eran terminar la ocupación de los oblasts que fueron anexados, tampoco se logró. Desde mayo, estamos hablando desde mayo, estamos llegando a la mitad de diciembre, de noviembre, que avanzaron en Bakhmut, no tomaron otra localidad importante, excepto algún pobladito chiquitito, que también, bueno, obviamente Ucrania como lo suyo. Entonces, del lado ruso, el balance, en mi opinión, termina siendo levemente negativo si lo miramos en términos territoriales, pero si lo miramos en términos de desgaste de material y de iniciativa estratégica, me da la impresión que Rusia está muy por debajo porque está gastando unos recursos que en el futuro los va a tener que pagar, o los paga con una disminución del número o con el envejecimiento de su parque militar. Lo último, en el último mes pasó desapercibido, pero perdieron 9 Sukhoi 25 en el frente. Estamos hablando de 9 aviones en un mes. Si uno hace la proyección de lo que implica perder 9 aviones, solamente de ese tipo, de Sukhoi 25. No voy a hablar de helicópteros ni de otro tipo de material. La proyección es inmensa, es una fuerza aérea completa de un país medio. Entonces hay una enorme pérdida, y lo que se está imponiendo ahora es una narrativa, creo yo, interesada desde la propaganda de Rusia, que es decir que Ucrania está en la última instancia de su resistencia. En realidad, siempre digo lo mismo, como el futuro no está escrito, no vale la pena decir tal o cual va a ganar. Lo que sí podemos decir es que hay una enorme tensión, la cuerda se tiene que romper y no sabemos dónde se va a romper, pero más o menos podemos decir que cuando esa cuerda se rompa, el balance midiendo el territorio ganado versus la fuerza invertida y perdida, y yo no diría que es favorable a Rusia, diría todo lo contrario, pero eso es analítico, no es predictivo. Ojalá, Nacho, ojalá que sea no solo analítico, sino real, porque sí vemos las cifras que de cierto modo nos complacen. Ayer mismo pues han derribado otro avión, el número de los sistemas de artillería combatidos, aniquilados, 58. Yo es que, vamos, eso es una barbaridad, ¿no? También ucranianos últimamente, casi cada día salen noticias de que aniquilamos con drones o con, con bombardeos acertados los sistemas de radioespionaje, los sistemas electrónicos rusos. Y también por parte de los corresponsales de estos,
por llamarlos corresponsales de guerra, son blogueros, realmente son periodistas independientes que hacen sus blogs, sus Telegram canal, o etcétera. A veces pues propagan las mentiras, a veces en estas mentiras hay una parte de verdad, pero todos ellos ahora están escandalizados porque dicen que hemos cortado una vía de logística en la región de Zaporilla, cerca de Oleshki. Y están mirando si tendrán que abandonar sus posiciones en la región de Jersón, retirar pues finalmente las tropas que se quedaban allí en el territorio inundado por el río Dnipro, y retirarse ya y concentrar todas las fuerzas cerca de Tokmak, porque es lo que les queda. Están ahí construyendo pues las vías de ferrocarril alternativos, siguen pues potenciando las vías de logística a través de Mariupol, porque saben que de un día para otro pues se quedan sin el puente de Kerch. Y las... por cierto, Xavier, que te quería preguntar, ¿qué piensas de este lapsus de las principales agencias de información rusas, que se precipitaron, por lo visto, a anunciar que las tropas rusas se retiran del banco izquierdo del río Dnipro en la región de Jersón, y enseguida lo retiraron, como que no hubo nada? Nosotros estamos desde Ucrania, estamos dudando si es otra de tantas muchas, pues operaciones de IPSO, operaciones de manipulativas para mezclarnos las cartas de juego, o de verdad se precipitaron y era un lapsus y pues digamos, pues se han descubierto ellos mismos. Pues a mí la verdad es que también desde un primer momento me pareció muy extraño porque no suelen ocurrir ese tipo de malentendidos entre los medios de comunicación estatales rusos y el Ministerio de Defensa. Leyendo algunas tesis que han salido durante los días siguientes, había una que apuntaba a la posibilidad de que se tratase de una noticia embargada, es decir, una noticia que se iba a dar, pero que no se iba a dar todavía, y que por alguna razón alguien en el Ministerio de Defensa, no en las agencias, sino en el Ministerio de Defensa, lo entendió mal y soltó la noticia. Por eso lo dieron dos agencias rusas a la vez. Y dos agencias rusas que no son agencias... Podemos criticar mucho el trabajo que hacen, ¿no?, las agencias estatales rusas, pero no son agencias que cojan cosas que han visto en Telegram, etcétera, etcétera, ¿no? Como se dijo en su momento. Dice, no, creo que en una de ellas fue donde un portavoz, dijo, no, bueno, es que nos hemos confundido con una cuenta fake del Ministerio de Defensa ruso que estaba operada desde Ucrania. Eso es muy extraño, eso no suele pasar. Tienen muchos defectos, la propaganda rusa tiene muchos defectos, pero entre ellos no está el andar tuiteando cosas que no saben muy bien de dónde vienen, ¿no? Esa información llegó yo estoy seguro que esa información llegó desde el Ministerio de Defensa. ¿Por qué llegó? Es lo que no está claro. ¿Qué escala tenía ese repliegue? Tampoco está claro. Pero insistimos, ¿no? El problema de ese lugar, de esas orillas del Dnipro, es que hay muy poco sitio. Es decir, un repliegue allí es de gran importancia. No es como en Donbass, donde se han quitado entre el año 2014 y el año 2022 y 2023 se han arrebatado territorios. En el año 2014 y en el 2015, quiero decir, y en el año 2022 y 2023 ha habido importantes avances en un sentido y en el otro. En el año 2014 los ucranianos recuperaron Slaviansk, por ejemplo, ¿no? Pero esa zona es muy delicada y cualquier tipo de anuncio de que se retiran unas posiciones más favorables, es decir, que se retiran, es muy comprometido para el futuro de la ofensiva rusa en el sur de Ucrania. A mí a veces me preocupa que hablamos tanto de contraofensiva ucraniana que podemos hacer que a la gente se le
olvide que en realidad el problema es que hay una ofensiva rusa y lo que están haciendo los ucranianos es pararla. De momento con unos resultados que son mucho mejores de los que esperábamos todos o prácticamente todos en enero del año 2022. Lo digo porque a veces en la imaginación de la gente que está escuchando las noticias y que tiene muchísimas cosas en la cabeza en ese momento y que están muy lejos de Ucrania y que es un país que no van a visitar seguramente nunca, que lo ven todo como una cosa lejana, puede parecerle a alguien por un momento que la contraofensiva podría no producirse, pero en realidad es una contraofensiva para defender el país, para nada más. No es una guerra de conquista. Ucrania está contraatacando simplemente primero porque sabe que el tiempo corre en su contra, es decir, que a largo plazo Rusia puede reforzarse muchísimo y volver a intentar un ataque no en Donbass, ni en Gerson, ni en Zaporilla, sino contra Kiev. Y en segundo lugar, porque Ucrania sabe que no se puede permitir tener indefinidamente un frente tan largo, un frente tan amplio. Es muy grande, es demasiado grande para Ucrania ese frente. En realidad, Rusia no ha conseguido tantísimos avances. Rusia ha conseguido Mariupol, que yo creo que fue el gran premio, ha rellenado buena parte de Lugansk, eso es verdad, aunque no había gran cosa ahí, y menos ahora, ¿no? Y no ha conseguido las ciudades importantes que ambicionaba en Donetsk. Así que, aparte de Mariupol, hay poco que haya Sí, ahí, conseguido Rusia. Digamos, a la hora de dibujar, ha dibujado poco, pero ha dibujado muy a lo ahí largo está, de Ucrania. ahí está lo que coincido con vos, creo que lo dije el otro día en un posteo. Es el doble rasero, porque uno es acusado a veces como de parcialismo, claramente, pero que uno internamente tiene parcialismo, pero en la profesión no. Lo que uno dice es, apliquemos la misma medida para ambos bandos. Si vamos a calificar a la ofensiva ucraniana por su avance, califiquemos también a la rusa con la misma medida, porque ambas son ofensivas, pero tampoco olvidemos un hecho de la lógica, y es que la ofensiva ucraniana se frena también, coincidentemente, porque hay un ataque ruso, porque si no hubiese seguido con sus objetivos planteados, pero claro, se cambiaron los planes por una ofensiva rusa. No es que decidieron frenarse porque les fue mal o porque el horóscopo no les decía que ese día no avancen, es porque hubo un ataque ruso. Entonces ahí es donde hay una cuestión de la narrativa en donde no es que uno tenga sesgo, sino que está pidiendo que se aplique la misma vara para ambos. Midamos avances de los dos, midamos la cantidad de pérdidas de bajas de los dos, midamos los objetivos de los dos, pero siempre con el mismo calibre, porque no podemos estar midiendo centímetros y pulgadas, porque me va a dar diferente resultado. Y en eso coincido al 100%. Y ya la batalla de la narrativa, cada vez que el frente no tiene movidas espectaculares, se hace más fuerte, con lo cual les doy el pie para que me hablen de artículos publicados en la prensa que describen situaciones que no existen. Anfisa. A mí esto me parece una metáfora un poco a lo mejor surrealista, pero si lo comparamos con el juego de Monopoly, ellos pretendieron enseguida pues comprarse pues los hoteles más caros como Kiev, Kharkiv, etcétera. No han podido pues quedarse con ellos, pero sí que han juntado una calle entera en el sur, aunque estos hoteles no son los más caros, pero son de mayor provecho porque ahí pues ahí dominan totalmente y de momento estamos esperando el refuerzo aéreo y más proyectiles porque, porque sí, tenemos ciertos recursos, pero son muy limitados y nos dejan solo margen de maniobra de ataques muy puntuales, muy equilibrados, vamos, de mayor precisión, mayor analítica, mayor importancia, como era cuartel en Sebastopol o otros ataques en la península Crimea.
Pero siguen estando allí Berdiansk ocupada, Mariupol ocupada, Tokmak ocupada, unos puntos cruciales, incluida Volnovaja. Volnovaja es un pueblo, pero sin Volnovaja tú no vas a salir de Mariupol. De hecho, el último tren, cuando salían los civiles, intentaban huir el día 24 de febrero, pues el último tren salió de Mariupol, pero paró en Volnovaja y no avanzó, porque ya aquel entonces ya la empezaron a pegarle fuego. Así que todavía nos queda mucho trabajo y un trabajo existencial mm, muy tenaz y no podemos precipitarnos. Eso no es un culebrón. Los rusos pueden mandar su recurso humano de cualquier calidad, de cualquier cantidad. Nosotros pues estamos perdiendo la mejor gente de la que tenemos. Ahora están, poco a poco, están entrando en el campo de batalla los militares eh, profesionales que estaban instruyéndose en diferentes países europeos, en Bretaña, incluso en España y en los países bálticos. Esta gente viene con nuevos conocimientos, pero tampoco tiene experiencia de batalla. Entonces ahora estamos allí, pues también eh, con esa renovación. Es como un cambio en una selección de fútbol. Nunca es fácil. No puedes tener transición fácil en ningún tipo. Entonces estamos en esa pubertad de la guerra que yo espero que allí vamos a salir más maduros y más fuertes. Y cuanto menos gente que perdamos, que es lo que más pido, tanto civiles como nuestros militares. Militares me refiero a toda la gente que está participando en esta guerra, porque nuestro ejército es un mosaico muy ecléctico, hecho por los voluntarios, por activistas, por los políticos, por los propios militares de contrato, por los militares que se hicieron, nuestro Teroborona, que ha crecido pues simplemente de autodefensa local, de autodefensa de ciudades y pueblos, que luego ha crecido pues un tercio del ejército. Y me preocupan también otros procesos que no están a la vista, a la simple vista, que nosotros siempre miramos en el aspecto bélico, pero también detrás hay aspectos social, económico, pues las intrigas, por ejemplo, ahora están recortando la reforma que había hecho Poroshenko, la reforma importantísima para mí y para muchos como yo, la reforma de descentralización, cuando las ciudades y las regiones, las autonomías, pues han recibido muchísimas libertades para gestionar sus problemas, sus arcas y bueno, que gestionarlo según su punto de vista. Exactamente, de los presupuestos locales estaban financiando Teroborona. Teroborona es esta parte del ejército ucraniano que ha crecido de ser autodefensa de localidades, de ciudades y pueblos, y se han integrado en la batalla grande, ¿vale? Ahora están en el frente, no protegiendo su ciudad, Kiev, Chernihiv, Dnipropetrovsk, estas ciudades, sino ya están pues en Kupiansk, Bakhmut, Mariinka, por todos lados. Esta gente es la que peor está equipada porque siempre se apoyaban pues, en los recursos propios. Precisamente en los primeros días de la guerra, policía les repartía armas. Era la gente que se apuntaba, pues pasaban ciertos filtros, pero no tenían munición, no tenían equipación, sus familias les compraban pues cascos, chalecos antibalas, botas, etcétera, etcétera.
Si comparamos cómo está equipado nuestro ejército, que pertenece a ZSU, al ejército, bueno, luego pues la parte de ejército que pertenece a la Policía Nacional, que son pues famoso Azov, la tercera brigada, que están, pues, están hechos unos Rambo, vamos, es que los ves, están equipados a la última de la moda y tienen todo tipo de equipación. Bueno, la tercera brigada carece, es otro tema, que se quejan y con razón de que a ellos no les proporcionan las armas de los aliados occidentales. Por los motivos políticos seguramente, porque ya que pues caen mal por su nacionalismo, pues los vetan en este sentido, los castigan. Pero volviendo a lo que iba, los equipos de Teroborona son los que dependían de sí mismo, de su pueblo, de su familia, del presupuesto de esa pequeña localidad o gran localidad que les proporcionaba pues alimentación, equipación, etcétera, etcétera. Ahora Kiev lo que quiere es, y lo que va a hacer, a eso van, es recortar pues esas libertades, esos derechos de las localidades y gestionar los presupuestos, una parte de ellos, una parte importante, a través del presupuesto central, ¿vale? A través de los ministerios. Y esto va a influir al suministro prácticamente del tercio del ejército de Ucrania. Por lo menos va a atrasar estos procesos de suministro y logística, porque ahora no es en plan comandante de brigada, pues llama al alcalde de su localidad y dice, tío, necesitamos pues 20 par botas, ha llegado el frío, necesitamos guantes, etcétera, etcétera, bueno, los pantalones térmicos, etcétera. Ahora tienen que mandar su petición al ministerio y bueno, de allí pues les va a volver la gestión, pero no va a ser tan rápido. Así que pues me preocupa bastante pues la llegada de invierno y ciertos cambios políticos en Ucrania que apuntan a autocracia. ¿Queréis comentar algo al respecto o queréis sacar el tema del Nord Sí, Stream? Sí, yo al hilo de esto me ha recordado, estos días he estado hablando eh, con algunos activistas, por ejemplo con activistas ucranianos. Estuve en Vilnius hablando con Oleksandra Matvichuk, que es la creadora del Centro de las Libertades Civiles y recibió el Premio Nobel de la Paz el año pasado junto con la organización rusa Memorial Memorial. Y un prisionero político que está, un preso político que está en Bielorrusia, ¿no? Y Alexandra me contó muchas cosas, hablamos de muchas cosas, pero ahora justamente me estaba acordando de, ahora que hablabas de la recentralización, ella decía también eso. Ella, por ejemplo, Alexandra ya lleva luchando por los derechos civiles en Ucrania desde antes de que empezase la guerra. Creó el Centro por los Derechos Civiles en el año 2007. De hecho, le pregunté, digo, ¿has estado en Rusia? Me dice, sí, he estado en Rusia. Además, los años antes de la guerra tenía contactos con gente de ONGs de Rusia porque colaborábamos, porque bueno, ahí también había mucha problemática en Rusia con los derechos civiles de la gente, había opresión y entonces teníamos contactos, hacíamos reuniones allí y aquí, ¿no? Y cuando me hablaba del momento actual, del momento que estamos viviendo, decía, nosotros por un lado estamos intentando ganar la guerra y ella en concreto se está dedicando a documentar los crímenes de guerra, pero también son un centro de defensa de los derechos civiles y dice que en una guerra es todavía más difícil porque, por ejemplo, mientras que tú estás tratando de promover la democracia, quieres que todo sea más transparente y durante una guerra, sobre todo si se trata de una invasión, hay algunas cosas que se tratan de mantener ocultas para que no las conozca el enemigo. Cuando estás tratando de promover los derechos, siempre es bueno que haya una descentralización, ¿no? Desde el punto de vista de los derechos, porque de esa manera
el gobierno no tiene demasiado poder y puede haber más participación. Y decía, pero es que justamente en una guerra se tiende a lo contrario, a la recentralización. Me ponía varios ejemplos que creo que son muy ilustrativos de los desafíos que afronta la democracia ucraniana no solo en el corto plazo, porque siempre al final vamos a acabar hablando de si tiene que haber elecciones presidenciales ucranianas en marzo, tal y como estaban convocadas, o tiene que ser después, ¿no? Cuando ha habido otros países como, por ejemplo, el Reino Unido, que también estuvo tiempo sin convocar elecciones durante la guerra, según leía el otro día. No se trata solo de las elecciones, se trata también de esas otras cosas que te cuentan los activistas que también les preocupan a ellos, porque en Ucrania la gente lleva luchando por sus derechos contra cualquier tipo de gobierno, contra el que está ahora, contra el que estaba antes y contra el que estaba antes, muchos años. Y yo creo que es uno de los desafíos de Ucrania como país, precisamente porque una de las ventajas estratégicas que tiene Ucrania respecto a Rusia es que Ucrania sí que es una democracia. A veces con unos políticos de pena, a veces con abusos, con todo eso. Pero Ucrania es una democracia y Rusia no es nada ni parecido a una democracia. Por eso Ucrania tiene que preservar su carácter democrático, no solo en el corto plazo. El corto plazo no es a lo mejor lo más importante, pero sí en el medio o largo plazo. Y estos ejemplos de descentralización, recentralización que decíamos, no solo por el tema de los batallones, sino también por el tema de la transparencia, de la opacidad, etcétera, etcétera, sí que son importantes. Ahora no lo vemos, pero yo creo que en cuestión de meses pueden empezar a estar muy encima de la mesa. Nacho, ¿querías comentar algo de ello? No, lo último que quería comentar es que en toda esta cuestión de la narrativa que decía antes y que más allá de las cuestiones que se plantean, el frente sigue activo, no se frenó, la campaña mediática es muy fuerte y que las cosas que están comentando eh, se van a magnificar todo el tiempo para que la narrativa acerca de que tanto en Ucrania como en el, digamos, en el gobierno, como en el frente, hay desesperanza, hay derrotismo, hay que Zelensky se quiere quedar en el poder. La última operación fue decir que Zaluzny iba a ser destituido por el Parlamento, que se había peleado casi, ha venido a las manos con Zelensky. Entonces hay toda una narrativa muy poderosa que cobra más impulso en la medida que no se define el frente de batalla militar. Entonces los periodistas estamos todo el tiempo tratando de separar o de destilar lo que es de la paja y el trigo, porque la verdad es que es muy poco lo que sirve de entre toda la nube de novedades. Decía que hay una enorme campaña de propaganda en los medios y que el último artículo acusando de sabotaje a Ucrania es quizás uno de los episodios más escandalosamente aburridos de la propaganda. Ustedes saben a qué me refiero y me gustaría que la gente entienda cómo es nuestro trabajo cuando nos enfrentamos a este tipo de noticias construidas. Me gustaría aprovechar para preguntar, ya que pues la corresponsal que ha escrito este artículo en Washington Post es una chica que trabajó de corresponsal en Moscú durante 10 años, me gustaría preguntar a Xavier, ¿cómo es tu vida allí? ¿Cómo te tratan? Si te sientes a gusto, ¿cómo son las condiciones? Si te sientes pues presión o al revés, pues cierto peloteo. Porque yo sé que los rusos saben complacer cuando quieren, pues no te aparecen pues los billetes al Bolshoi Teatro ahí en tu buzón de repente, pues eh, no te hacen citas a ciegas con una rubia así de las piernas de 2 metros. No, la verdad es que no. No he mirado en el buzón si tengo entradas para el Bolshoi, pero creo que no. Eh, Perdonad, yo he tenido un momento de desconexión. Creo que estabais hablando de algún artículo de alguien que había estado de corresponsal aquí 10 años.
Es la chica, no recuerdo exactamente cómo se llamaba, tenía un apellido armenio, la que sacó el artículo sobre Nord Stream, sobre el sabotaje, echando al muerto a Roman Chervinsky. Estamos hablando del artículo del Washington Post. Sí, sí. Entonces Vale. mira, yo desde el comienzo, cuando veo que el artículo está escrito por una periodista, aunque sea americana, pero que trabajó durante 10 años en Moscú, pues esto ya me hace pues un poquito pues estar a la defensiva, ¿vale? Por eso te pregunto, ¿cómo tú te sientes ahí dentro de Rusia, pues ejerciendo nuestra profesión? Bueno, la verdad es que no suelo hablar mucho de cómo nos sentimos o de las presiones que recibimos los corresponsales, por la sencilla razón de que si digo que recibimos presiones y estamos mal, esas personas que están encargadas de ello pueden concluir entonces que las presiones están funcionando. Y si digo que no somos presionados y que estamos bien, esas personas pueden concluir que lo que tienen que hacer es presionarnos más todavía, ¿no? Pero creo que sobre todo, si hacemos una foto al momento actual, yo creo que los periodistas, los corresponsales que estamos acreditados en Moscú, estamos contando la verdad. Y hablo de lo que veo a mi alrededor. Y podéis estar tranquilos de que no estamos comprando ninguna tesis envenenada ni jamás nada de propaganda para complacer a nadie. Así hablando por encima de nosotros, porque ya te digo, no me gusta mucho hablar de nosotros ni de mí en público, porque creo que además todo se podría malinterpretar, creo que no beneficiaría a nadie, ¿no? Pero ha sido difícil, desde luego, quedarse. La prueba es que ha habido gente que se ha marchado. Cuando empezó la guerra hubo gente que se marchó y cuando se ha detenido a periodistas hubo gente que se marchó. No es fácil quedarse, no es fácil el día a día y no es fácil nuestro trabajo ahora. Yo llevo 11 años y nunca ha sido tan difícil como ahora. Pero al mismo tiempo tenemos muy claro que precisamente ahora es tal vez el momento en el que es más necesario, ¿no? Y entonces nosotros vamos a seguir contando en la medida de nuestras posibilidades siempre, porque somos humanos, los corresponsales no somos superhéroes, solo somos hormiguitas, cada uno es muy poco lo que podemos hacer, pero como cada uno somos distintos y trabajamos eh, eh, con nuestro propio criterio, creo que el resultado final es bastante bueno. Entonces, se ha hablado muchas veces de eso ya en el pasado, ¿no? La honey trap, digamos, por ejemplo, que mencionas lo de la rubia con unas piernas de 2 metros, etcétera. Pero ese tipo de trampas o de maneras de presionar, etcétera, etcétera. Pero el propio hecho de hablar de ello a veces es casi todavía más negativo que el hecho de que sucediese en realidad, que yo insisto, no se acercan a nosotros con sobornos, pero el hecho de que exista esa leyenda, pues también nos puede perjudicar. No lo digo en este caso personal, lo digo en general porque me ha llegado más, porque me ha llegado más veces. En cuanto a los periodistas que han estado aquí y que después, obviamente, pues quieren seguir con su carrera profesional y escriben todo tipo de cosas. Y es verdad que hay casos muy variopintos. Hay casos muy variopintos. Yo, por ejemplo, yo a Isabel, a esta chica, yo no la conozco y no la he seguido, pero sí que, por ejemplo, ha habido corresponsales aquí en Moscú que yo admiraba mucho y que después de haberse marchado y haber sido corresponsales en otros sitios, han seguido escribiendo de Rusia y han escrito verdaderos disparates. Y digamos que se le cae a uno un poco el mito. Pero bueno, si me preguntáis por la foto actual, los que estamos aquí, yo diría que, bueno, con dificultades, porque a nadie se le escapa que es un momento difícil en este país, pero con ánimo de contar la verdad y en la medida de nuestras posibilidades de explicarlo lo mejor posible,
porque sabemos que nuestro trabajo es importante. Yo lo que pienso que en el caso de los corresponsales que habían trabajado en Rusia en los tiempos antes de la invasión, los integraban muchísimo más en la sociedad rusa que a ti, por ejemplo. Sí, bueno, por decir algo. Digamos que trazaban lazos sentimentales porque los involucraban en, bueno, en la sociedad, los llevaban pues a los sitios culturales, salían juntos con los corresponsales locales, con los políticos, con la gente de las embajadas de diferentes países. Y digamos, yo creo que a través de estos lazos ya más personales influían a través de la emoción. No era tanto pues el soborno o presión, sino la manipulación humana, como los hijos manipulan a los padres a A través los de... padres. Sí, Yo creo que eso se ha dado sobre todo con, fíjate, con corresponsales, con gente que en algún momento determinado, estamos hablando de otros tiempos, antes de la guerra. Algunas han traído a gente aquí, invitados, desde fuera, ¿no? Pero la propaganda rusa siempre ha esquivado bastante a las personas especializadas en Rusia y ha preferido apoyarse en periodistas que eran de algún área cercana, de manera que podían hablar sobre Rusia, pero que sin embargo no tenían una formación ni una experiencia previa. Entonces, por ejemplo, por aportar una anécdota, ¿no? Cuando Rusia derribó el MH16, eh, recuerdo que en 2015 Rusia ha derribado sobre Donbass un avión civil que iba de los Países Bajos a Malasia con 298 personas al bordo, todos muertos. sí, sí, de eso estoy hablando, del MH17. Sí, sí. Eh, eh, Cuando eso sucede, y estamos hablando del año 2014, aunque es posible que esto que voy a contar ocurriese en el año 2015 porque ya es durante la investigación, ¿vale? Ahí fallan un poco las fechas, pero lo importante, la anécdota es que en esa ocasión, igual que Holanda llevó a cabo una investigación, los rusos llevaron a cabo otra. La verdad es que a casi nadie le importó demasiado, ¿no? Pero bueno, ellos hicieron una investigación, por supuesto, súper imparcial. Invitaron a periodistas y diría que también distinta gente, ¿no? Gente que podía influir. Los invitaron, los trajeron aquí en un avión con todos los gastos pagados. O sea, no es que los medios dijesen, te vamos a enviar a Moscú para que cubras esa cosa tan interesante donde vas a sacar tantísimas respuestas, ¿no? Sino que ellos mismos los traían. Entonces ahí sí que los traían, hotel, avión, seguramente los sacarían por ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Tratando de que algo de su mensaje, ¿vale?, llegase. Si solo llegaba un 10%, pues mejor un 10% que nada. Y ahí no se escatimaban gastos. Y como ese caso, hay muchos más, a menor escala, ¿no? Tuvieron menos resonancia, pero continuamente se intentó hacer eso. Pero sobre todo, no con corresponsales, porque los corresponsales, como decimos en España, ya estamos toreados, ¿no? Como los toros. Bueno, ese toro ya está toreado, ese ya se las sabe todas. Ojo, no solo hablamos de periodistas. Creo que los que no estaban toreados eran los diplomáticos. Y creo que el gobierno ruso, iba a decir el gobierno ruso engañó a muchos diplomáticos europeos y de todo el mundo. No, yo creo que diplomáticos europeos hábilmente se dejaron engañar por sus intereses personales o incluso por un caso puntual por una mala concepción de los intereses nacionales. Y de eso sí que hubo mucho. Ahora que ponéis sobre la mesa el ejemplo de salir por ahí o influencias, lazos, etcétera, etcétera, pues eso nosotros sí que lo vimos. Y yo sí que vi a embajadas contagiadas por la propaganda rusa, la narrativa rusa y los intereses rusos, lo cual tiene todavía más delito porque al fin y al cabo los periódicos somos empresas privadas, pero las embajadas de países europeos, donde encima hay una, o debería haber una posición común sobre determinadas cosas respecto a Rusia, Donbass, Ucrania, Crimea, etcétera,
titubearon muchísimo durante los años 2000, es que hasta puedo decir los años, 2018, 19, 20. Ya no voy a dar más datos, pero sí que se titubeó muchísimo y personas en las embajadas no estuvieron a la altura de las circunstancias. En manos de la narrativa rusa, jugando, o sea, prestándose a ser juguetes de esa narrativa. Y del artículo del Nord Stream que no hemos, que lo lanzó Sí, Nacho por... voy a resumirlo, que el artículo se trata de que acusan directamente a un coronel ucraniano, tal Roman Chervinsky, en sabotear el gaseoducto Nord Stream. Recuerdo también un dato técnico que eran 3 explosiones, ¿vale? Le hicieron 3 agujeros a la profundidad de aproximadamente 60-70 metros. Y ahora, pues, 2 periodistas estadounidenses, esa señora que trabajó en Moscú durante muchos años y otro que le dio respaldo, que es un premio Pulitzer, acusan directamente en que era un equipo de Spetsnaz, digamos, ucraniano, de las ranas ucranianas, que han podido, pues, ejecutar tan solo alquilando un velero, de alguna manera en las aguas europeas, pues pudiendo, pues, trasladar una tonelada y medio de explosivo, luego, pues, bucear a la profundidad de esos 70 metros, y que eran, pues, 5 personas que lo ejecutaron, sabotearon el gaseoducto, y el coronel que manejaba la operación. Ahí está, estos periodistas, no les surge ninguna duda. Ellos cuentan, su narrativa es totalmente literal. Ellos cuentan paso a paso, como que ya como un hecho ocurrido, y respaldándose en tan solo un par de fuentes secretas o fuentes propias. Yo, como periodista, una de las fuentes es una fuente ucraniana, que dicen que la propia agencia secreta ucraniana, pues, ha filtrado estos datos a esta corresponsal, que antes trabajó en Moscú y ahora está ubicada en Kiev. Y su colega, pues, la respalda con un testimonio también de un fuente secreto de la agencia secreta neerlandesa, ¿no? De Países Bajos, me parece. Y solo, pues, diciendo, a mí me ha contado el fulanito que ha sido así. Y entonces todo el mundo, todo el planeta, tenemos que confiar en esta historia, tal cual, porque ellos lo digan. Bueno, Nacho, a lo mejor tú, que tienes muchísima más experiencia que yo en periodismo, podrías explicar a nuestros espectadores cuál es el contexto acertado de usar las fuentes estas que no desvelamos, y dónde están los límites de esto. ¿Por qué te lo digo yo? Sí, a ver, se llaman protocolos. Esto no es muy diferente a cómo actúa un médico. Un médico tiene que seguir un protocolo, y eso es una cuestión profesional y es una cuestión ética. Cuando vos recibes una información, para darla por válida, necesitas un testimonio de una persona con una posición y un conocimiento que avalen que tal cuestión se dio. Por ejemplo, si vas a reportar el hundimiento de un barco, tenés que tener el testimonio del capitán o de algún oficial que te explique la situación de por qué se hundió. Ahora bien, si vos no tenés ese testimonio, lo que tenés que buscar son evidencias que le respalden, una foto, un video, la pericia del grupo que investigó el hundimiento del barco. Ahora, decir que el barco se hundió porque vino el Kraken con sirenita encima y se lo llevó al fondo, porque me lo dijo una alta fuente del gobierno, que es más o menos lo que hicieron en este artículo, le da verosimilitud a quienes quieren creerlo, pero eso no es aceptable en un diario de primera línea. Y para que la gente lo entienda, un periodista presenta un artículo, presenta una idea, le dicen dale para adelante después de verificar qué son las fuentes, cuáles son las fuentes que uno tiene, ¿no?
uno tiene que presentar documentos sin revelar la fuente. Después tiene que decir, bueno, me está hablando, no sé, tengo al timonel y tengo al jefe de máquinas que me lo van a contar, me piden que no revele, y el editor a mí me va a decir, sí, está muy bien lo que decís, pero necesito algo más que el testimonio del timonel y el jefe de máquinas, porque, ¿sabes qué? Los Kraken no existen. Tráeme una foto del Kraken hundiéndolo o hace que hablen en off, en on, no en off. Lo que hicieron en este artículo básicamente es decir, y te hago la construcción retórica, porque cuando vos no tenés las pruebas, acudís a la retórica, que es la construcción de la verdad a partir de ciertos manejos lógicos. Alguien dijo que un alto oficial de Ucrania estaba involucrado en un sabotaje. Como ese oficial que dicen que está involucrado tenía en ese momento un altísimo cargo, y como ese oficial participó en otras operaciones y tengo el testimonio de una persona que me contó cómo participó con él en una operación, entonces todo lo que se diga sobre ese señor y la posible vinculación con otras operaciones especiales es cierto, lo cual es una construcción que padece de grietas lógicas de principio a fin. Aún así, y y con esto concluyo, a mí lo que me preocupa es que este tipo de artículos solamente pueden ser aprobados por el responsable financiero del diario, porque un editor responsable no te lo deja pasar, ni siquiera de la etapa de idea. Así que sí, pienso que fue un papelón y pienso que los medios necesitan financiarse por vías alternativas como para aceptar este tipo de artículos que no respetan ni el protocolo profesional ni el protocolo ético, porque en última instancia estamos para decir la verdad y no lo que resulta verosímil. A ver, Javier, opinión. Bueno, yo creo que es un misterio como el del Triángulo de las Bermudas, qué ocurrió ahí. Yo desde el principio, a mí no me importa admitirlo, una de las personas que han infravalorado las capacidades de Ucrania he sido yo, aunque sí que pensé que Ucrania podría plantear desde luego batalla en toda Ucrania y que no le sería fácil a Rusia, no le iba a ser tan fácil, y lo dije muchas veces, como en el año 2014, si empezaba una guerra finalmente en 2022 como empezó, pero no llegué a pensar que van a tener un desempeño tan bueno como el que vimos en el año 2022. Y ahora me encuentro en una disyuntiva similar. A mí también me cuesta imaginarme que Ucrania esté detrás de eso, simplemente por las capacidades que se requieren, simplemente por eso. Pero, bueno, también me he confundido otras veces. Yo creo que no es una cosa, lo que ha ocurrido no es una cosa que se pueda aclarar con un simple artículo acusando a una persona en función de todo eso. O sea, estoy bastante de acuerdo con vosotros que el tema requiere, digamos, más fact-checking que el que hemos visto. Pero probablemente eso sea ya una muestra de que no lo vamos a conocer en mucho tiempo. Entre otras cosas porque tal vez hay más de una parte que no quieren que se conozca la realidad de lo que sucedió ahí. Yo me gustaría redondear el tema este del artículo porque sinceramente me ha hecho pupa, ¿eh? Me ha dolido mucho porque era tan tajante, tan soberbio, echando este muerto al coronel Chervinsky, que en sí está sufriendo pues una acusación bastante injusta. Eso es para otro tema, para otro programa, porque es un tema muy complejo, porque este hombre ahora está enjaulado, esposado, ¿vale? Simplemente pues echando este hueso a la propaganda internacional, cuando te ponen en telediario que en mucho tiempo no ha salido el tema de Ucrania y de repente sale que los periodistas americanos han demostrado que detrás del sabotaje de Nord Stream está un Spetsnaz ucraniano y que encima lo han planteado de tal ángulo que parecía que muchos amigos me dijeron, es que ya lo están juzgando por eso,
la gente se equivocó, los espectadores se han equivocado viendo los reportajes estos cortitos donde te muestran a una persona esposada en un juicio y te dicen que lo acusan en sabotaje de Nord Stream, entonces han creado aún más, la bola esa de mentira ya se enrolló aún más. Pues punto número uno, técnicamente incluso la acusación de que Ucrania dispone de un tal equipo A, porque eso es, vamos, de Hollywood, de un equipo A de 6 personas, un cerebro, Roman Chervinsky y 5 Superman que saben bucear a profundidad de 70 metros, esto es, vamos, esto ya es el colmo. Y poner 500 kilos en cada punto de gaseoducto. Luego, ¿qué piensan? Que estamos hablando de Mar Rojo o no sé, de algunos Mar Amarillo. Estos son aguas europeas. ¿Cómo podrían pasear más de 1 tonelada de explosivo sin que ninguna aduanas marinas pues les parasen y mirasen pues su leyenda? Porque cada equipaje marino pues tiene sus pasaportes, tiene su documentación, tiene su misión. No puede una persona simplemente salir ahí a remar en las aguas internacionales. Técnicamente, incluso técnicamente, eso es casi imposible. Punto número 2, las fuentes. Desgraciadamente, en Ucrania todavía están muchos topos malignos que están pues roendo nuestro sistema desde dentro. Unos agentes de Kremlin que yo no dudo que a esta periodista la podrían haber engañado, que no es como que su intención era maligna desde el principio, pues haber montado pues una mentira. No, le llamó un político de alto cargo, que es doble agente, y la invitó a tomar un café y le dijo, mira, yo te cuento ahora esto. Y le soltó. Ella acudió Perdón que te interrumpa, pero hay una norma básica en el periodismo que es el chequeo. A 70 metros de profundidad necesitas un equipo especial porque el oxígeno del propio cuerpo se vuelve tóxico. La presión es insoportable. Vos para descender a esa profundidad necesitas equipos con sostén de superficie, es decir, que son equipos de inmersión profunda que necesitan un barco especialmente dotado con bombas de aire que hacen una mezcla de aire con nitrógeno en un traje especial. Después tenés que tener un barco capaz de manejar 1 tonelada o media tonelada de explosivos. Es un chequeo mínimo, o sea, todo lo que plantea el artículo es inverosímil. Es surrealista. Entonces, más allá de las intenciones, por eso decía lo de la figura del Kraken. Vos, el chequeo, más allá de lo que te diga un funcionario, lo tenés que hacer, es porque es como si te dijeran, se tiró de un avión a 1000 metros, dio 10 vueltas en el aire sin paracaídas y cayó parado porque estaba entrenado para eso, me lo dijo una altísima fuente familiarizada con el asunto. Es que no me da la lógica. Entonces ahí sí hay una responsabilidad, no solamente de esta periodista, sino de muchos colegas que últimamente están comprando cualquier cuestión, sin someterlo a un chequeo previo. Y ahí sí hay una responsabilidad que todos tenemos, de la que no me declaro inocente ni en el pasado, ni en el futuro, ni en el presente. Lo que digo es, hay mucha más presión, pero cuando algo no se sostiene, porque no se sostiene, entonces el periodista lo que tiene que hacer es sacar la nota de las redes, y el diario lo que tiene que hacer es revisar sus políticas de chequeo, porque la otra responsabilidad del editor es justamente pasar por el filtro de la lógica y del sentido común. Digo, yo acabo de escribir un artículo, me acaban de preguntar, pero ¿cómo esta votación que decís de la ONU no tiene que ver con lo que estás contando? Y me había equivocado de fecha. Eso es un editor que te dice, lo que me estás diciendo no tiene lógica, y está bueno que lo haga porque después el lector, el que consume la noticia, si uno se equivoca,
consume también el error. Entonces eso no está bien. Y los periodistas que hicieron eso no hicieron bien su trabajo, no respetaron los protocolos, y es una cuestión de ética, porque nuestra función, como la de los médicos, al médico se le muere una persona, a nosotros se nos muere la credibilidad. Y es parecido. Eh, La cuestión también es para qué lo han hecho. Y yo estoy segura que es un ataque pues, personal a Valery Zaluzhny y a los altos cargos del ejército ucraniano. Están intentando pues, separar nuestro equipo, a Zelensky y Zaluzhny, enfrentarlos. Y para eso valen todos los medios. Por mi parte, pues yo estoy esperando los resultados oficiales de la investigación de Dinamarca y Noruega, que son países directamente afectados porque en sus aguas internacionales ocurrió esta tragedia, pues este ecocidio. Estoy segura que mi país no tiene nada que ver con este sabotaje. Por simple hecho que nosotros, Ucrania, no somos país terrorista. Nosotros no matamos a civiles a propósito, no reventamos gasoductos para reventar pues, ecosistemas ni nuestros ni de nuestros vecinos europeos. Y espero que la investigación que ponga pues, todos los puntos sobre I. ¿Queréis ya zanjarlo? Porque ya no se nos va a hacer tarde. Si queréis ya, y ya otro día podemos hacer otra charla. Sí, ok. Pues, ¿queréis añadir alguna cosa más? Si no, lo terminamos y hablamos en otro rato. Yo No, por mi encantado parte está. de conocer a Xavier, pues ya Igualmente. te deseo todo lo mejor.